Bienvenidos a todas y a todos. Yo soy María Lacalle de Innova Spain. Casi todos nos conocéis. Para los que no nos conozcáis, somos un medio de comunicación que llevamos 15 años hablando de investigación, de innovación, de ciencia y sobre todo de impacto. Porque nos gusta hablar de ciencia básica, por supuesto, pero también nos gusta seguir mucho ese recorrido y poder hablar del impacto de esa ciencia y de la ciencia transferida y de la innovación, que al final no deja de ser ese resultado. Nosotros organizamos con cierta frecuencia estos desayunos de innovación en los que siempre buscamos la mano de alguien muchísimo mejor que nosotros para que se sume a los paneles, para que nos apoye y para que nos dé su conocimiento. Hoy vamos a tener un desayuno de innovación con un título muy evidente, es Innovar en Salud, una propuesta de valor para la transferencia de conocimiento, y lo hacemos acompañados de Fundación Pfizer y lo hacemos aquí en Impact Hub, que para nosotros es casa, porque nosotros trabajamos en un Impact Hub como Innova Spain, tenemos ahí nuestra redacción, y también es casa porque ellos hablan de innovación con impacto, así que yo creo que estamos todos muy alineados en el sitio en el que tenemos que estar hoy. No me voy a extender mucho más. Antes de empezar la mesa redonda, vamos a tener una pequeña bienvenida para hablar, ampliar un poco este contexto inicial, y esta bienvenida va a estar a cargo de Sergio Rodríguez Márquez. Por favor, Sergio, ¿me puedes acompañar? Que él es el presidente de Fundación Pfizer. Sí, ahora. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y en primer lugar muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Para nosotros es un lujo, y poder colaborar también con Innova Salud, pues la verdad es que es un momento para nosotros estupendo. Es un placer dar la bienvenida a este desayuno de innovación que organizamos desde la Fundación. Gracias, María, y a todo vuestro equipo por organizarlo. Estamos intentando sumar fuerzas y abrir un espacio de conversación y reflexión sobre un tema clave para el presente y el futuro del sistema de la salud: la transferencia del conocimiento científico al mercado y, en última instancia, a la sociedad, que realmente yo creo que es lo que todos queremos. Queremos que haya investigación, queremos que haya innovación, pero eso tiene que trasladarse, eso tiene que realmente llegar a la sociedad, llegar en el entorno de salud, llegar a los pacientes. Lo vamos a hacer de la mano de 3 investigadores. El doctor Álvaro San Millán, que es científico del Centro Nacional de Biotecnología, CSIC, fue galardonado en 2022 con nuestros premios de innovación científica para jóvenes investigadores en la categoría clínica por un estudio sobre la resistencia bacteriana en el intestino de pacientes hospitalizados, y fue galardonado con los premios de la Fundación Pfizer. También contamos con la doctora Marta Dueñas, investigadora del CIMAT, que ganó en 2023 el premio de la Fundación Pfizer y Temas al mejor proyecto de innovación en salud surgido de la plataforma ITEMAS y del Instituto de Investigación Carlos III. Ganó el premio con Vladimir, una solución para facilitar el diagnóstico temprano en cáncer de vejiga mediante una muestra de orina. Y también tenemos al doctor Carlos del Fresno, investigador de IDIPAZ, que ganó en 2024 el premio de la Fundación Pfizer y Temas al mejor proyecto de innovación de salud surgido de la plataforma ITEMAS y del Instituto de Investigación Carlos III. Carlos está inmerso en el desarrollo de Polifil, que es una biopsia líquida de sangre para la identificación diferencial de pacientes que padecen pólipos o tumores de colon. Y de la parte institucional, pues tenemos el lujo de contar hoy con Raquel Lloti. Raquel Lloti, comisionada para el PERTE de Salud en Vanguardia del Ministerio de Ciencia e Innovación. Ha sido secretaria general de investigación en el Ministerio de Ciencia e Innovación y también directora del Instituto de Investigación Carlos III, además de un currículum muy extenso también como investigadora. Y contar contigo, Raquel, pues es un placer y un honor, y gracias por estar aquí. Estamos seguros de que las aportaciones van a ser muy útiles para el objetivo del foro. Al ser la persona que lidera uno de los grandes proyectos del Gobierno para impulsar la innovación en salud. Medicina personalizada y transferencia del conocimiento, algo de lo que todos hablamos. La medicina personalizada es hacia lo que afortunadamente estamos llegando, pues tiene cada vez más impacto, cada vez mejores resultados, y que haya una involucración también por parte de instituciones en todo este desarrollo, creo que es absolutamente esencial. Hablar de transferencia, de cómo una idea, un hallazgo, una línea de investigación no se queda en el laboratorio, sino que recorre un camino muchas veces complejo e incierto, y hasta que se convierten en soluciones concretas como nuevos diagnósticos, terapias, tecnologías o modelos
que generan valor real para profesionales sanitarios y pacientes, pues no es un camino fácil, no es un camino sencillo. Por la transferencia implica pasar de investigador a emprendedor, de la certeza científica a incertidumbre empresarial. Implica enfrentarse a barreras estructurales, regulatorias, financieras, muchas veces hasta culturales. Implica aprender a convivir con la incertidumbre, que es algo que todos los que estamos en un entorno de innovación lo conocemos. Tiempos largos, con lenguajes distintos muchas veces entre la ciencia, la empresa y la administración. Y aún así también implica una enorme oportunidad que es la de transformar el conocimiento en impacto. La ciencia no genera impacto real hasta que no llega a la sociedad. Por eso estoy seguro de que hoy, que es el tema del que vamos a hablar no solo de éxitos, que los hay y son realmente inspiradores, sino también de retos, de aquello que ralentiza o dificulta que pueda llegar al mercado, que pueda llegar a las personas, que pueda llegar a la sociedad toda esta innovación y todo este talento. Estoy seguro que va a ser una conversación que a todos nos va a interesar y basada en la experiencia y que espero que nos pueda dar un pasito más y ayudar a identificar palancas de cambio. Y aquí entra un elemento que para nosotros como Fundación Pfizer es esencial, que es la colaboración. La transferencia no es ni puede ser un proceso en solitario, es imposible y en el entorno, en la sociedad que vivimos, es absolutamente imposible. Requiere investigadores, hospitales, universidades, administración, empresas, inversores y requiere confianza y marcos de colaboración estables y una visión compartida de país y una visión compartida por todo el sistema. Creemos que cuando realmente se tienden puentes, cuando se abren espacios de encuentro como el que vamos a tener hoy, la innovación deja de ser algo intangible para convertirse en algo real. Y tenemos la convicción que ese espacio de conexión, un lugar donde la ciencia, la tecnología y la sociedad se encuentren, no tiene más remedio que existir y es imprescindible. Desde la Fundación Pfizer lo que pretendemos es crear este espacio, es uno de nuestros objetivos. Crear un espacio de conexión donde la ciencia, la tecnología y la sociedad se encuentren. Porque tenemos la convicción de que la innovación científica y tecnológica también debe ser un motor real de avance para la mejora de la salud y el bienestar de la población. Por ello, nuestra misión y lo que nos hemos fijado como misión dentro de la Fundación es impulsar la ciencia, impulsar la tecnología y la innovación en el entorno de la salud y promover su acercamiento a la sociedad para intentar aportar por lo menos un debate que pueda acercarnos a soluciones para todo nuestro sistema sanitario, el sistema de salud tan importante para todos. Ya para finalizar y dar paso a los protagonistas, dar gracias de nuevo a Innova Spain por ser nuestros compañeros de viaje en estas jornadas, a los participantes de la mesa, a Raquel por acompañarnos hoy también, y ojalá este desayuno de innovación nos deje ideas, reflexiones y si hay alguna enseñanza también que nos pueda ayudar para avanzar, pues mejor. La ciencia es el origen, la transferencia es el camino y el impacto social es el destino de todo lo que estamos hablando hoy. Muchísimas gracias y damos paso ya a la mesa redonda. Gracias a todos. Gracias, María. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio, por esta introducción. Además, ya has presentado a los ponentes, algo que agradezco muchísimo. No los presentaré nuevamente, así que, por favor, podéis acompañarme a Álvaro San Millán, Carlos del Fresno, te voy a decir con apellido también, Marta Dueñas y Raquel Lloti, por favor. ¿Nos colocamos en...? Donde quieras. En orden de fotos. Bueno. Como tenemos la foto, aunque vayáis desordenados, forma parte de agilidad y pericia mental. No os preocupéis. Así. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro, bienvenidos. Como ya ha quedado claro, venimos a hablar de transferencia de conocimiento, de transferencia en el sector salud. Es verdad que quienes hablamos mucho de transferencia, no solo en el sector salud, o escuchamos hablar sobre todo de transferencia, siempre se habla de ese gap, ¿no?, que hay entre los papers y la transferencia real. ¿Cuántas patentes se registran? ¿Cuántas dan resultado? Nos movemos en cifras distintas en función de los sectores. En el caso de la salud, hay, desde dentro igual lo veis diferente, ¿no? Pero nos encontramos con que la industria de la salud representa el 10% del PIB europeo y emplea más de 15 millones de personas en todo el continente.
Y este es un escenario en el que España no escuchamos, vemos que puede liderar, o sea que todavía estamos a tiempo, que hay materia prima suficiente como para estar a la cabeza en el sector salud y en innovación en el sector salud. Por ejemplo, España es con diferencia el país de Europa que más estudios clínicos inició en 2025, seguido, vamos, a 100 de diferencia, seguido de Francia o Alemania. Y hay muchos factores a los que se atribuye este liderazgo, como la red hospitalaria, la participación creciente de pacientes, y hay una cifra que distintos analistas sitúan aquí, y es donde yo quería ir, que es la importante cómo se ha mejorado la agilidad de la colaboración público-privada. Luego me diréis si esto de verdad lo veis, si creéis que ya está traccionando esa transferencia o no. Pero aún así nos encontramos con otro hándicap adicional, y es que en este camino, mientras España avanzaba hacia el liderazgo, Europa ha perdido competitividad y cuota de mercado frente a Asia y frente a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que son factores que nos hacen ver que es un escenario complejo y que no trabajamos solo con el foco en uno, sino que tenemos que tener en cuenta esa visión 360. En esa visión 360 o en esa transversalidad que nos da la mesa Raquel, ¿vale? Porque los demás son investigadores y aunque tú también, todos venimos aquí, ¿no? Sobre todo vosotros venís con una trayectoria previa, pero como comisionada del PERTE para la salud de vanguardia, quería empezar contigo. Porque yo creo que el PERTE, confírmanos, tú nos podrás decir si es así, se puso en marcha para actuar como un tractor que acelerara o que ayudara a acelerar ese proceso de transferencia, un aglutinador, una manera de dar cohesión. ¿Qué necesidades específicas crees que tiene la transferencia en el sector sanitario? Bueno, en primer lugar, yo creo que es interesante destacar que cuando se eligió en qué sectores se iba a apostar con los PERTEs, con los fondos de recuperación, se tuvo en cuenta justo lo que dices, que ahí tenemos capacidades. En el sector salud somos muy buenos y podemos serlo mucho más. Es un proyecto de transformación económica y, por tanto, habría que apostar por sectores que tuvieran la capacidad de generar crecimiento económico en España. Luego tiene toda una capacidad de mejorar la salud de los ciudadanos, consecuencias directamente científicas, sanitarias, pero no hay que olvidar que es un proyecto en el que se analizó qué capacidades tenemos y cómo pueden crecer. Oportunidades y necesidades, muchísimas. Tenemos, como decías, una capacidad de generar conocimiento en los centros de investigación. Aquí están nuestros centros públicos de investigación, el CSIC, el CIEMAT, los institutos de investigación sanitaria en toda España, que es un modelo singular en Europa y en el mundo, pero nos cuesta mucho en España, en Europa también, llegar a mercado. Y para ello, ¿qué hay que hacer? Acercar los dos mundos, acercar el mundo académico y el mundo empresarial y acercarlo con diferentes instrumentos. La financiación siempre es un buen pegamento. Y el Estado tiene que estar ahí, tiene que aportar ese impulso inicial. No todo lo puede hacer el Estado, necesitamos también compromiso e inversión privada. Y esto es uno de los elementos que diferencia mucho a nuestro ecosistema. Cuando vemos la inversión en I+D, más I, en general, estamos por debajo de la media europea, todavía lo estamos, a pesar del gran avance que ha habido con los fondos de recuperación y con este impulso, pero el gap mayor está en la inversión privada. Por tanto, el Estado tiene que ser capaz también de generar incentivos que faciliten y que nos hagan más atractivos para que las empresas y los fondos de inversión quieran apostar por nuestro país. En nuestras reuniones previas de preparación hablábamos de la paciencia que tiene que tener el capital, ¿no? Tiene que ser un capital paciente, el privado que entra a invertir, y también la paciencia que tiene que tener el investigador que decide dar el paso de transferir, ir a mercado. Carlos, nos decía Sergio, tú eres el fundador de Polifil, que recibió el premio IT+ de la Fundación Pfizer. Consiste en el desarrollo de una biopsia líquida para mejorar el diagnóstico de pacientes con pólipos o tumores de colon. En términos de transferencia, si vamos ahí, Polifil está ya cerca de mercado, nos lo comentabas, bueno, ¿no? Está más cerca que antes. Más cerca que ayer. Entonces, quería que nos contaras, precisamente porque decía Raquel, ¿no? O sea, hay que acercar, hay que colocar esos instrumentos, poner facilidades. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti personalmente como investigador de compatibilizar investigación y gestión de una empresa, buscar financiación, combinar? Yo hablaba de estamos perdiendo competitividad frente a otros ecosistemas, pero yo soy consciente de que
también tenemos que conectarlos. O sea, estamos desde Europa, pero tú estás en Estados Unidos también. Cuéntanos cómo ha sido el camino. Bueno, pues para empezar ha sido apasionante porque te enfrentas a retos nuevos cada día, a utilizar un idioma diferente del que usas normalmente. Y eso, pues como investigador, que siempre al final de alguna forma tu espíritu es preguntarte cosas y responder preguntas, pues eso está chulo. La cara B de esto, pues que realmente te enfrentas a un vacío al cual no estás formado, no estás preparado para esto, para utilizar según qué términos. Yo ahora ya hablo de ecosistema, hablo de pitch, y hace 2 años no sabía ni... Ecosistema para mí significaba otra cosa, pitch no sabía lo que era. Entonces, supone realmente salir de tu zona de confort y de aquello en lo que estás preparado, en lo que estás formado, en lo que te encuentras cómodo, para perseguir un objetivo que a veces ni siquiera sabías que era el tuyo, porque como investigador está formado para generar conocimiento, soltar ese conocimiento y que aquello ya fluya. Es así como estamos formados. Hasta que te das cuenta de que si realmente quieres que ese conocimiento, y me alineo totalmente lo que decía el director, presidente de la Fundación, el realmente tener impacto, tienes tú los primeros pasos, tienes que darlos tú. Y salir de tu zona de confort y enfrentarte a un mundo nuevo, realmente. Yo, preparando un poco este desayuno, bueno, voy a ver la primera formación que recibí cuando fue hace 2 años. Realmente hace 2 años, un programa de la Caixa de Asaica, y allí, por ejemplo, he revisado la presentación que hice y era una presentación científica. Ahora la presentación con la que presentó Polyfill tiene una diapositiva científica. Lo demás es lo que demanda el ecosistema, lo que quieres saber para hacerse atractivo. Pues son 2 años. Es una barrera que te tienes que querer meter. Es apasionante si realmente te gusta, pero es complejo. Muchas gracias. En tu caso, Álvaro, eres científico titular en el CNB-CSIC, Centro Nacional de Biotecnología. Tu área de especialización es la resistencia antimicrobiana, un problema con especial incidencia. Y vemos en este área y en otras cómo hay muchos trabajos en fase de laboratorio, pero tú nos decías, ostras, estoy escuchando hablar a Carlos, dice, yo estoy un poco más lejos todavía. Eso no quiere decir que tengas que recorrer el camino entero, ni no sientas la presión, ¿vale? Pero como nos contabas, al estar en esa fase un poco previa a dar el salto a mercado, quería que nos explicaras cuáles son, a tu juicio, las principales barreras que encuentras para tu proyecto o cómo lo ves. Sí, es verdad que bueno, nosotros en concreto hacemos investigación más básica que tiene potencial translacional, porque al final las cosas que entendemos y descubrimos potencialmente se pueden utilizar para combatir la resistencia a antibióticos, y de hecho sí que solicitamos y realizamos proyectos en esa dirección, pero bueno, siempre dentro de la investigación. Es verdad que ese paso que es ideal y que es el deseable y que todos querríamos dar, es difícil desde el punto de vista del investigador, no creo que solo en España, sino en general, porque un poco en lo que nuestra carrera en lo que se ha basado es eso, generar ese conocimiento y generar esas publicaciones y conseguir estos proyectos de investigación, ¿no? que te permiten pues seguir con tu carrera. Y ese paso de ir un poquito más allá, es como decía Carlos, realmente no estamos preparados, yo creo. No estamos preparados. Y hay un riesgo asociado a prepararse para eso, como estábamos comentando, porque si te sale mal, digamos, si centras tus esfuerzos y tu carrera en desarrollar un proyecto, desarrollar una herramienta o un producto y te sale mal, desde el punto de vista de la carrera del investigador, te puede suponer un coste importante, porque si tú esos años no has estado publicando como estabas publicando, no has estado consiguiendo los proyectos que venías consiguiendo, pues significa un parón en tu carrera y eso da un poco de miedo, ¿no? Entonces yo creo que sí, tanto a nivel europeo con el European Innovation Council como a nivel español con los nuevos proyectos que hay en marcha para intentar pues, que se trasladen estos descubrimientos y que las empresas se involucren y que al final que sea parte de tu currículum científico o como investigador este tipo bueno, pues de méritos o de atreverse a hacerlo, yo creo que esa es un poco la clave para que el investigador normal diga, bueno, pues esto ya no me supone tanto riesgo porque yo voy a seguir pues con mi carrera científica, voy a seguir teniendo estos méritos y me atreva a dar ese salto, ¿no? que hay que ser muy valiente también. Entonces yo creo que ese es un poco ese cambio de paradigma en el que
el investigador no solo es un generador de conocimiento y solo se le reconoce por eso, es lo que un poco va a ayudar a que ocurra, ¿no? El que desde el otro, o sea, desde cómo te evalúan, eso ya sea mucho más atractivo, ¿no? Eso yo creo que es. Aquí hay una, yo creo que buena noticia, después de mucho tiempo escuchando a gente, parte de los que están en el auditorio también reclamarlo, pero no quiero abrir todavía el melón, que es el sexenio de transferencia. O sea, porque antes de hablar del sexenio de transferencia sí que me gustaría que Marta nos contara, en vuestro caso, Marta, que también estáis pendientes de una aprobación para poder dar pues eso, un saltito más. ¿Qué está siendo más costoso? ¿El llegar a una conclusión en el trabajo de investigación o la salida a mercado de la solución de Vladimir? Yo creo que son parámetros diferentes. O sea, como bien decían Carlos y Álvaro, perdón. Estamos formados, o llevamos, o sea, en mi caso ya mucho tiempo, siendo investigadores al uso. O sea, sabemos lo que se espera de nosotros, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos, o sea, tenemos muy clara cuál es la línea que debemos seguir para ser un líder de investigación, por ejemplo, pero no está tan claro cuando tenemos que llevar ese producto del laboratorio a un producto real, o sea, a la práctica clínica. Todo el proceso regulatorio está muy aislado de la parte de investigación en cuanto a formación dentro de los investigadores, quiero decir. Y entonces eso lleva a que muchas veces incluso toda la parte de investigación que podría ser parte también de los dosieros, de la información que es necesaria luego para toda la fase regulatoria, se pierde justamente por no estar alineado. Con lo cual yo creo que sería también importante, y ahora que se ha avanzado tanto, yo creo que en la diseminación, en la importancia de generar patentes, de saber qué proteger, cuándo protegerlo, yo creo que un aspecto importante a tener en cuenta dentro de ese diapasón es justamente la parte regulatoria. O sea, nosotros ahora estamos en la fase de evaluación regulatoria para obtener la ISO y el mercado CE para poder salir al mercado, y nos hemos encontrado con que hemos tenido que repetir cosas que ya estaban hechas justamente porque la forma de hacerlas es diferente. Y no es tan diferente. O sea, yo creo que si se sabe qué es lo que hay que hacer desde el principio, hay muchas cosas que no solo se gana tiempo, sino que se ahorra muchísimo dinero. La fase regulatoria, yo creo que si comparamos, y quizás está también en el entorno de lo que se hablaba antes de la competitividad, creo que el entorno regulatorio en la fase en productos de diagnóstico, o sea, no en la parte terapéutica, posiblemente sea un poco más homogénea, eso no lo conozco, con lo cual ahí no entraré, pero en la parte de sistemas diagnósticos, ahora con la nueva regulación, que yo creo que era imprescindible, o sea, yo creo que la regulación anterior efectivamente era demasiado laxa, creo que nos hemos pasado un poco, o sea, antes no llegábamos y ahora nos hemos pasado, entonces ahora la parte regulatoria de los sistemas diagnósticos encorseta y demora mucho todo el proceso regulatorio, que yo creo que es de las cosas que deberíamos reflexionar, o sea, sobre las que deberíamos reflexionar desde el entorno europeo, porque si nos comparamos con Asia y Estados Unidos, puede parecer risible, pero es mucho más fácil la trayectoria regulatoria de la FDA que de Europa. Entonces, bueno, pues eso también, desde el punto de vista de competitividad, puede ser un escollo. Precisamente hace poco estaba un compañero y publicamos una información sobre una terapia del CIEMAT, por eso me he acordado, que se había aprobado, o sea, le había aprobado la FDA, había conseguido curar y todavía estaban con esa parte regulatoria para el acceso aquí. Entonces, bueno, era un ejemplo claro de esto que comentabas tú. Raquel, antes nos decías que hay hitos en la investigación en sanidad y en salud en España que nos permiten decir que tenemos una posición ventajosa y por eso se eligió como sector estratégico. Y luego también nos hablabas de que ese PERTE definía ciertas herramientas e instrumentos para ayudar a acelerar esa transferencia. Te voy a hacer una pregunta doble. ¿Cuáles son esos hitos o qué nos permite, también lo que decías de los centros, identifícanos alguno más, que nos permite hablar de España en esa vanguardia
europea de la investigación en salud, y cuáles son las herramientas o instrumentos que desde el PERTE se han definido para incentivar la transferencia de conocimiento. Pues empezando con la primera, algunos de los hitos ya los has mencionado al principio, ¿no? Los que se suelen mencionar es la fortaleza de nuestro Sistema Nacional de Salud. No siempre se habla de las capacidades especializadas para ensayos clínicos, es decir, centros que tengan estructuras de investigación financiadas durante mucho tiempo, décadas, fundamentalmente por el Ministerio de Ciencia a través del Instituto de Salud Carlos III. Son estructuras muy especializadas. Me estoy refiriendo a las unidades de ensayos clínicos. Hay otros elementos que tienen que ver con el talento. Está dentro del Sistema Nacional de Salud, pero también en estructuras de colaboración, y me refería antes a los institutos de investigación sanitaria. Algo de lo que creo que no somos conscientes es nuestro índice de madurez digital. Siempre hablamos de la fragmentación del Sistema Nacional de Salud, de la falta de interoperabilidad, y cuando vamos a mirar a Europa y vemos cómo están otros países, y ahora lo estamos viendo con la implementación del Reglamento Europeo de Datos de Salud, vemos cómo tenemos altas capacidades de digitalización y cómo hemos avanzado mucho a lo largo de los últimos 5 años en esa interoperabilidad que está haciendo que los sistemas se hablen. Ahí tenemos una enorme oportunidad, sobre todo para los dispositivos, los productos sanitarios digitales, y algunos productos también de diagnóstico o productos que son híbridos y que están incorporando inteligencia artificial, de manera que nos podemos posicionar también como un banco de pruebas no solo para fármacos, sino para dispositivos y para productos digitales. Y tenemos, creo que, algunas otras posibilidades en el ámbito de la biotecnología en general. Cuando vemos cómo han crecido tanto en número de empresas como en volumen de negocio las empresas biotecnológicas en España, es un crecimiento exponencial. Y digo exponencial porque incluso las cifras cambian de forma muy rápida. Sin duda, por recoger también algunas de las cuestiones y respondiendo a la segunda pregunta para no alargarme, instrumentos. No solo es financiación. Hemos movilizado más de 2.500 millones de euros en total, en toda la cadena de valor. Puede parecer mucho, pero no lo es. Necesitamos mucho más, porque estamos hablando de fortalecer la investigación, de facilitar que esa investigación se conecte con la empresa, de fortalecer la I+D empresarial y después de la implementación en cartera de servicios, es decir, en toda la cadena de valor. Hay un elemento de formación que se ha mencionado, tanto por Carlos como por Álvaro, también por Marta, que es formación en cómo contar tu producto, ¿no? en producto, pero también ciencia regulatoria. Ciencia regulatoria que, aunque no tenga que aplicarla directamente el investigador, porque el investigador a veces trata de hacer todo y el proceso de transferencia se basa en transferir conocimiento y funciones y dejar ir también sin perder todo el proceso. Esto es un inciso. Pero esa ciencia regulatoria tiene que estar desde las fases más tempranas, desde la investigación preclínica, incluso desde el planteamiento de los mecanismos moleculares cuando uno está pensando en que esto tenga una futura aplicabilidad. Tiene que estar y no está. Nos encontramos multitud de ejemplos de empresas o grupos de investigación que vienen a vernos con desarrollos que hay que empezar de nuevo. Y esto, y ya con esto cierro, a veces hay convocatorias, digo, misiones. Misiones no existía, Misiones CEDETI, no existía antes del plan de recuperación, que ha estado ahí siempre, pero son convocatorias que van a empresas, pero que exigen esa colaboración público-privada y que van a objetivos de país. Hay una convocatoria abierta, prioridad resistencias antimicrobianas, ahí miro para allá, también enfermedades infradiagnosticadas en mujer. Cuando la empresa va a colaborar con el centro de investigación, muchas veces ve lo que están haciendo y surge eso que decía Marta de, aquí no han tenido en cuenta ni el marcado CE ni nada, ¿no? Y en esa relación que va más allá del dinero se genera esa experiencia compartida que en muchos casos hemos visto que es transformadora. Ahora sí que vamos a hablar del sexenio de transferencia. Carlos, veíamos antes, ¿no? Lo que decías es que dedicas mucho tiempo, también lo decía Álvaro, dices que estamos formados para algo y ahí corres el riesgo de salir a mercado y que no funcione o que los tiempos sean diferentes, entonces pierdas lo anterior. Veíamos que se ha aprobado este sexenio de transferencia, que además es compatible con la investigación.
¿Cómo crees que va a ayudar y si crees que es una solución o solo un primer paso? Empezamos aquí, se la lanzo a Carlos, pero os invito a que el resto que deis también vuestra opinión porque creo que os aplica directamente. Punta de lanza. Yo creo que es una buena noticia porque sobre todo lo que nos dice es que hay una sensibilidad hacia ello por parte de las instituciones, lo cual es de agradecer. Yo creo que es un primer paso que abre esa puerta. Creo que hace falta mucho más, sobre todo porque hay veces que se nos olvida que nuestro mundo como investigador es tremendamente competitivo. Nosotros cada vez que presentamos un proyecto, y es una fase ilusionante porque estás con tus ideas, las estás plasmando allí, estás compitiendo con tus partners, pero es tremendamente competitivo. Entonces, el tiempo que dedicas lo comentaba antes Álvaro, el tiempo que dedicas, Marta y yo hemos decidido ese camino, a la parte de transferencia de innovación, no lo dedicas a la parte de la que supuestamente deberías estar haciendo. Entonces, yo creo que es una muy buena noticia porque abre esa sensibilidad, pero creo que hay herramientas como, por ejemplo, la posibilidad de, a la hora de evaluación de los proyectos de investigación de convocatorias públicas, el que haya un factor de baremación, por ejemplo, si se puede demostrar una actividad de innovación, porque eso indica que has estado dedicando parte de tus esfuerzos a esa parte. Creo que eso podría ser una posibilidad. En cualquier caso, teniendo ya esa puerta, seguro que podemos seguir tocando y seguir avanzando, porque indica que hay una sensibilidad y que se está reconociendo ese hecho. Hay una cosa que ha comentado Raquel que lo cojo porque enlaza con el sexenio en cuanto a las facilidades que tenemos en el sistema. Yo, trabajando en un instituto de investigación sanitaria, en concreto con la parte de salud, con la opción de ensayos clínicos. ¿Cómo facilita disponer de esas unidades? Funcionan espectacular. Yo no he caído en la trampa, para decir, en la regulatoria, de dar un paso en mi proyecto sin escuchar la regulatoria, porque lo primero que hice fue hablar con el doctor Alberto Borovia, el director de la unidad de ensayos clínicos del hospital, y me dijo: Carlos, ojo, ISO 13485, ¿qué dices? Hazme caso. Y gracias a eso hemos podido coger y dar los pasos en el sentido correcto. Ese tiempo que dedico a eso no lo estoy dedicando a investigar. Ese sexenio, bien, que abre esa sensibilidad, pero hace falta más cosas, hace falta más herramientas. ¿Tenéis alguna petición más de esas cosas? O sea, no sé si queréis hablar, porque directamente apelados por el sexenio, en tu caso que lo decías, no sé si queréis añadir algo. Sí, o sea, yo lo que creo, aparte de hacer que estos tipos de iniciativas se valoren y se tengan en cuenta tanto a nivel los sexenio como cuando te evalúen proyectos, yo creo que un poco la clave sería, bueno, en España igual no hay una cultura de empresa biotecnológica como en otros países, ¿no? Entonces yo creo que una cosa muy importante es conseguir que el tejido empresarial realmente permee en las instituciones de investigación públicas y pues con este tipo de iniciativas realmente se pueda empezar a mezclar esto y a que realmente sea una realidad, una posibilidad real, digamos, ¿no? Para los investigadores. Y eso yo creo que las iniciativas que se están haciendo y más iniciativas que se pueden hacer en el futuro son imprescindibles, pero es una cosa que lleva un tiempo, porque es cambiar un poco la cultura tanto del investigador en este país como igual de, bueno, pues que las empresas realmente encuentren más atractivo apostar por este tipo de inversiones que pues entiendo que son a medio o largo plazo, ¿no? No es algo inmediato. Claro. Pero vamos, en otros países se ha visto que puede ser espectacularmente rentable este tipo de inversión, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco ese cambio de paradigma el que es muy difícil empezar a mover esos engranajes al principio, pero una vez empiecen a moverse yo creo que sí se puede, o sea, que sí se puede dirigir hacia ese final, pero es algo que yo creo que llevará su tiempo. Hablaba antes, sí. No. Del sexenio de transferencia, yo estaba en el Ministerio de Ciencia de la Secretaría General de Investigación y junto con Teresa Riesgo de Innovación incluimos esto en la Ley de la Ciencia en el año 2022, a finales de septiembre del año 2022. Esto aún no se ha desarrollado, ese sexenio de transferencia, pero otras muchas cosas que estaban en la ley sí. Por ejemplo, la posibilidad de tener un tiempo para poderte dedicar a tu empresa, aunque dependas de un tiempo que ampliaba
la ley de incompatibilidades, que es muy estricta, se modificó. Fuimos capaces de modificar esa ley de incompatibilidades para poder simultanear actividad, incluso para poder pedir una excedencia con un tiempo más prolongado para poder dedicar actividades de transferencia, actividades empresariales y toda una serie de incentivos. Modificó el artículo 34 de la ley de la ciencia y la ley de investigación biomédica, el artículo 85 de la ley de investigación biomédica para los institutos de investigación sanitaria también orientó hacia esas actividades de colaboración público-privada. Por tanto, algunos elementos que aún no se han desarrollado y que es muy necesario, pero otros que sí tenemos ya y que no teníamos hasta el año 2022. También, bueno, perdón, porque os he invitado a hablar sobre el sexenio, igual querías añadir algo, Marta. No, a ver, yo creo que definitivamente, o sea, como estamos todos de acuerdo en que es un buen primer paso, o sea, yo creo que es una excelente noticia. Y recogiendo un poco el guante de parte de lo que significa, o sea, yo creo que la ley de la ciencia efectivamente ha sido un paso importante también, y todas las modificaciones. Creo que todavía en ese aspecto queda mucho por mejorar. Es cierto, y lo digo en primera persona, o sea, aquí está el equipo de la Fundación del 12 de octubre, tiene muy calado en las fundaciones sanitarias la importancia de el emprendimiento, de llevar la parte de investigación científica un paso más allá. Yo creo que sin el impulso y casi que el empuje inicial de la Fundación del 12 de octubre, nosotros posiblemente no hubiéramos constituido una startup, pero en el caso de los organismos públicos de investigación, posiblemente yo creo que es o sea, en mi percepción es todavía una tarea pendiente. Yo creo que la sensibilidad no está tan arraigada como en el caso de los institutos de investigación sanitaria y, de hecho, la exigencia, digamos, que para los organismos públicos de investigación, o sea, que el organismo público de investigación forme parte de la empresa para ser capaz de levantar esas incompatibilidades, es un escollo importante, porque las instituciones, o sea, los organismos públicos de investigación generalmente no entran en el desarrollo de la empresa, sobre todo en empresas como las nuestras, que están más relacionadas con el ámbito sanitario. Y eso, o sea, a mí personalmente es un problemón, quiero decir. O sea, en nuestro caso, o sea, yo no tengo levantada la incompatibilidad y entonces tengo que estar jugando en ese 10% que trabajo pero no trabajo, cómo se tiene en cuenta luego. O sea, que yo creo que ahí todavía queda mucho por hacer. También, sí. Si me dejas, es que me he quedado con una cosa que lo ha mencionado Raquel, pero me parece que es importante también traer a la mesa. Desde el punto de vista institucional, hay que aplicar palancas y creo que hay iniciativas de colaboración público-privada. Yo, como investigador, tengo un proyecto que se están haciendo cosas, pero hay una parte y es que no todo lo puede hacer el ministerio, no todo lo puede hacer la institución. El entramado privado también tiene que entrar en eso. Y os cuento una experiencia mía personal. Yo, dentro del proyecto surgió la posibilidad y me fui a Arabia Saudí a buscar financiación. Llego allí, lo cuento, pido la financiación que pido, una reunión durísima, terminamos y ya en un ambiente más relajado me dicen: oye, ¿me puedes explicar por qué vienes hasta aquí a pedir esta cantidad de dinero? ¿No hay quien te lo dé en España? Claro, es eso. Esto es real, ¿eh? Os prometo que esto es real. Y yo le digo: sí, es que lo que yo me he encontrado es que a mí me piden que haga la validación clínica y entonces me dan financiación. Dice: entonces, ¿para qué la necesitas? Claro, no todo es pedir a papá Estado. Papá Estado pone las herramientas que buenamente pueda, siempre van a ser insuficientes, siempre vamos a pedir más, siempre nos vamos a quejar, pero hay que concienciar a la otra parte de: nosotros nos acercamos hasta aquí, tú tienes que dar un pasito más, arriesgarte un poquito más, porque los beneficios, lo mencionaba Álvaro, si salen, cuando salen, son enormes. Y nos falta esa concepción. Yo creo que a nivel de país, a nivel empresarial, de inversor, nos falta un poco esa concepción. Yo creo que hay otras iniciativas, ahora te doy la palabra, Raquel. Antes hablabas de las infraestructuras, ¿no? De definir las infraestructuras. También hay otras iniciativas de definir estas infraestructuras de innovación, infraestructuras tecnológicas, hacer esta catalogación, o identificar estos espacios, el saber qué tenemos, pero no solo para que el investigador sepa qué tenemos, sino porque hablaba Álvaro antes de la competencia es brutal, pero la colaboración es necesaria. Entonces todos tenemos mucho celo. Yo creo que estas infraestructuras que decía Raquel,
con las que cuenta España, infraestructuras, centros de investigación, donde se puede ir, vais vosotros, ¿no?, a testar, a analizar y a ensayar, también se pueden acercar las empresas. Y yo creo que pueden ser también espacios para identificar, para trabajar juntos y para que alguien te hable de la ISO, para que te hable de un marcado o para que la empresa conozca la realidad o lo que tienes. Entonces yo creo que, no sé cómo lo veis en tu caso, Álvaro, precisamente eso, lo que decías es que la competencia es brutal, ¿no?, entre investigadores. Ya si entran en las empresas ni te cuento. Entonces hay una parte como de celo en no contar, pero si no colaboro, si no cuento, no colaboro. Entonces, ¿cómo se lleva ese equilibrio cuando se está en trabajo de investigación? Es verdad que cuando aplicamos a los proyectos europeos, las RCs, pues al fin las tasas de éxito, yo qué sé, es el 5%, ¿no? Pues te pasas ahí meses escribiendo, pensando y tal, y luego pues te pueden dar los proyectos o no. Entonces es verdad que... Pero yo no he tenido esa sensación de no compartir datos, resultados publicados o no publicados quizás por mi forma de ser, ¿no?, con la comunidad científica, y tampoco lo tendría tanto pues de ninguna manera, ¿no?, con las empresas. Yo creo que es más un problema de que tal y como está la infraestructura, cómo funciona la ciencia en España, no hay tampoco tantas oportunidades de interacción, yo creo. Yo creo que la gente que de realidad emprende y es porque poner ese esfuerzo tan grande, ¿no?, en salir ellos fuera, ¿no?, y enterarse de todo Venir a Arabia Saudí. Claro, exacto, hacer cosas que realmente están fuera de tu área de confort, seguro, y de lo que quizás se espera necesariamente de ti, ¿no? Pero o sea, yo creo que más es un cambio estructural y cultural en el que se fomenten ese tipo de interacciones, ¿no?, tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista empresarial, porque efectivamente yo creo que sí que está tanto los recursos humanos y científicos del país como pues, probablemente los empresariales son suficientes como para poder hacer esa innovación. Es solo quizás un cambio de paradigma en el que se fluya esa comunicación y este tipo bueno, pues sí, este tipo de interacciones, ¿no?, quizás. ¿Cómo hacer eso? Entiendo que es muy difícil, pero bueno, yo creo que esa es la dirección adecuada. Gracias. Antes habías levantado la mano, Raquel, no sé si era para pedir la palabra o no, si no te lanzo la siguiente pregunta. No, estaba un poco asintiendo, ¿no?, a lo que decías de la necesidad de inversión privada. ¿Ahí qué estamos haciendo para dinamizarlo? Algunas cosas. Primero, se están orientando fondos para ser fondos de fondos, es decir, capitalizar fondos de inversión para que tengan también mayor liquidez y además pongan el foco en nuestro país. Aquí algo está ocurriendo y precisamente para que tengan esa mayor capacidad y más paciencia los fondos para ir a fases más tempranas, ¿no? Efectivamente, cuando ya está validado en fases clínicas, ahí vas a tener muchísimas oportunidades, pero ahí no es donde se necesita. Otro de los instrumentos son las coinversiones, formar parte del capital de las empresas. Y esto cada vez a través de Invierte fundamentalmente o de la SET, en el caso de elementos más tecnológicos, está funcionando bien y cada vez se está invirtiendo más. Es ese concepto de Estado emprendedor del que tanto hablamos, con una pequeña parte de la compañía junto con otros inversores, que eso hace que bueno, pues el riesgo se comparta y además hay esa validación cruzada, ¿no? Cuando el CDTI participa, pues se pone un sello, no solamente la parte que está poniendo de capital de todos, sino que pone un sello de calidad, ¿no? Hay algunos otros elementos que están, creo que, dinamizando y a través de la estrategia de Deep Tech que se acaba de publicar, esa inversión de 8.000 millones de euros hasta el año 2034, creo, 32, va a ser un elemento que ponga el foco en estas tecnologías profundas, que es de lo que estamos hablando, que tienen esa capacidad de revolucionarlo todo, pero que aún pues, tienen fases muy, muy largas. Todo el desarrollo biotecnológico es una deep tech, ¿no? Y ahí también se ha reconocido la necesidad de movilizar ese capital privado, sin el cual es imposible que podamos liderar. Estás hablando de esos instrumentos para movilizar capital privado. Hemos dicho que papá Estado no nos lo puede dar todo, pero hablabas precisamente, Raquel, al principio de los PERTE,
del que tú eres responsable, y los demás nacen al abrigo de los fondos Next Generation. Sabíamos que el final de los Next Generation llegaría. Ahora mismo estamos hablando del nuevo marco financiero plurianual. ¿Cómo se va a articular? O sea, ¿cuál es el futuro del PERTE o la herencia del PERTE? ¿Dónde va a estar esa financiación y cómo va a seguir funcionando? ¿Qué perspectiva hay? Por una parte, desde el punto de vista estratégico y de prioridades y de coordinación entre ministerios y de coordinación con el ecosistema, ya tenemos un plan estratégico nuevo que va más allá del año 2026, que está operando ya, que se aprobó por Consejo de Ministros en diciembre. Es el Programa Estratégico Salud de Vanguardia, es decir, seguimos. Y de hecho ya estamos siendo capaces de movilizar prioridades, CEDETI, por ejemplo, hacia elementos que son de salud, ¿no? Cuando hay fondos, los que sean, nuestra función, la del comisionado y la de, es decir, bueno, esto, los fondos que haya, muchos pocos regulares, que la prioridad salud esté ahí en primera, arriba de la agenda política. Fondo de competitividad, o sea, plan financiero plurianual, significa ahora mismo fondo de competitividad. Estamos trabajando muchísimo en la redacción de cómo va a quedar esto. Va a haber una ventana compartida para salud y para bioeconomía y agroalimentación. Es decir, no vamos a estar solos en ese fondo de competitividad, pero va a haber 20.000 millones de euros, con lo cual va a haber mucha oportunidad, y esto no lo teníamos antes, y va a estar, además de Horizonte Europa, para las prioridades +D y +D, va a haber un fondo que está muy orientado a la transferencia y muy orientado a esa parte de llegada a mercado e industrialización, tratando de incorporar toda la cadena de valor. Y ahí hay que fijarse, y no solamente en la financiación del Fondo Financiero Plurianual, en el que estamos trabajando con todos los ministerios, ciencia, sanidad, industria, sino también la modificación regulatoria. Y yo creo que esto es incluso más importante. Y tenemos sobre la mesa la Ley de Biotecnología, el Biotech Act, que va a facilitar, el objetivo es facilitar el marco regulatorio para el desarrollo de biotecnología. Y el primer paquete que ha salido y que ya va a estar ya mismo en trílogos, o sea, ya muy avanzado, es de salud. Es decir, se ha adelantado dentro de la biotecnología y también agricultura, y hay otro tipo de elementos, y el paquete 1 ya hay elementos de simplificación de ensayos clínicos, simplificación también de productos in vitro, y también de priorización, de identificación de cuáles son los proyectos estratégicos de interés para Europa y cómo vamos desde los Estados miembros a acompañar. Es decir, creo que un enorme espacio de oportunidad. Muchas gracias. Marta, antes tú nos hablabas de los hándicaps regulatorios, también de cómo, bueno, que están relacionados, ¿no? La protección de esa solución vuestra, patente, no patente, este tipo de cosas. Y también nos hablabas, veíamos de si el capital es paciente, el retorno puede ser brutal. Entonces, me gustaría que tuvieras como una palabra, o sea, ¿consideras que en España el capital privado es lo suficientemente paciente, viendo dos mercados? ¿Y qué le pedirías? O sea, ¿por qué le pedirías a ese capital privado que se aproxime más al investigador? Bueno, o sea, creo que todos, o sea, ya se ha hablado de la importancia de imbricar tanto capital público como capital privado en la cadena de riesgo. Y está claro que en la fase en la que estamos, yo creo que los tres en estos momentos, es una de las fases del famoso Valle de la Muerte. O sea, es la fase, o sea, ideas buenas hay muchas, que se pueden llevar a emprender, casi todas. ¿Cuántas llegan? Pocas. ¿Y por qué? Es justamente porque no todas llegan. No porque inicialmente no fuera buena la idea o porque no fuera rentable, sino porque posiblemente no tuvo el capital suficiente para ir de un punto al otro. Y la parte de capital privado es imprescindible, entre otras cosas porque también aporta algo diferente. O sea, no es una aportación a fondo perdido, es una aportación con una valoración de riesgo. Y eso también es algo de lo que vamos aprendiendo. O sea, el hecho de que mi producto sea mejor que lo que existe no necesariamente puede
reemplazar lo que existe. Y esa es de las cosas que la inversión privada mira con lupa, entre otras cosas porque lo que va buscando es rentabilidad de inversión. Incluso en la salud, que es de las cosas que a veces a nosotros, como, o sea, desde el punto de vista de investigador o en la sociedad, cuesta un poco, es decir, pero si voy a evitar, o sea, voy a mejorar la calidad de vida de los pacientes, la cantidad, o sea, los años de vida de esos pacientes, o voy a mejorar las terapias, claro, pero hay una fase dentro del desarrollo que tiene que ser rentable. Creo que los fondos que invierten en salud, yo creo que están, sobre todo los que invierten en nuevas terapias, son conscientes de que están haciendo una inversión a largo plazo. En diagnóstico yo creo que tenemos todavía tareas pendientes. El diagnóstico es cierto que la fase, el tiempo en llegar al mercado es más corta que la de terapia, por todos los elementos de validación que son necesarias, pero también es menos rentable. Con lo cual, los fondos de inversión en salud, y creo que Carlos también es testigo, en prácticamente todos los foros de inversión en los que nos presentamos, la parte de diagnóstico es como el hermano feo, ¿sabes? Como, bueno, sí, tú me vas a mejorar, vas a quitar una cistoscopia en nuestro caso por un test de orina, pero eso, ¿cuánto representa? O sea, ¿son los 1.000 millones de una nueva terapia? No, no son los 1.000 millones de una nueva terapia. Creo que ahora, con la necesidad de los companion diagnostics, esa idea va cambiando. Y entonces ya, digamos que invertir en sistemas diagnósticos se ve como una posibilidad y creo que también es parte de la rentabilidad que nosotros tenemos que demostrar. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de transmitir esa información que los fondos de inversión están pidiendo. Pero definitivamente, o sea, los fondos de inversión privada son un eje indispensable y la cantidad o sea, del número de esos fondos de inversión en España todavía son muy cortos si lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos. Además de la cultura de inversión privada que hay en lugares como Estados Unidos o Asia, por ejemplo. Estamos hablando de financiación, pero luego también es un trabajo constante que se mueve por picos de actividad o de visibilidad. Mencionaba Sergio al principio, todos vuestros proyectos han recibido, en este caso por parte de Fundación Pfizer, un reconocimiento. Te quería preguntar, Álvaro, ¿cómo este tipo de reconocimientos, de premios, cómo ayuda a esa visibilidad y qué os permiten a...? Pues no, hombre, yo creo que es fundamental para nosotros. Los reconocimientos, ya no solo a nivel de tu currículum, ¿no? Lo que supone para tu carrera, porque efectivamente cuentan también, sino como pues eso, el permitirte pues, bueno, pues acceder a gente con otros puntos de vista, a tener este tipo de discusiones, es realmente muy enriquecedor, yo creo. Entonces, este tipo de premios que nos dan, si tenemos suerte, tanto desde las instituciones, ¿no? Porque también hay públicos como fundaciones privadas, yo creo que realmente hacen una labor muy importante en pues eso, ayudarnos a la visibilidad del tipo de investigación y de ciencia que hacemos y a darnos nuevas oportunidades pues eso, de interacción y pues, a pensar quizás un poco distinto en algunos casos, como ahora, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que ya por el tono de las preguntas os dais cuenta de que nos estamos acercando al final. Carlos, antes nos has dicho, bueno, pues para buscar financiación yo me fui a Arabia Saudí. No, eso ya nos ha quedado claro como consejo, ¿no? O sea, puede ser una de las vías o de las puertas a llamar. Pero quería, tú que nos has contado cómo has iniciado este proceso, otros sitios a los que has viajado, que también era en el caso de Marta, ¿qué recomendaciones o qué le dirías a alguien que está en ese momento en el que tiene que decidir si sigue en el laboratorio o si sale? O sea, no solo recomendaciones para animarle, sino también nos valen las precauciones o los pasos en firme que hay que dar. ¿Qué consejos? Pues creo que el principal sería que lo tienes que querer, porque es un jardín. O sea, te metes en un jardín y tienes que quererlo. A veces pasa que bien asesorado por unidades de transferencia, pues, oye, esto se puede intentar empujar y te ves un poco.
yo llevo 2 años con esto, o lo quieres y lo quieres empujar, o si no, no te metas. No te metas, porque yo tengo en el despacho un dibujito de una zona verde de confort, amarilla o que aprendes y rojo pánico. En el momento que dices voy a por esto, te colocas en el amarillo y 3 veces al día pasas al rojo y pasas del rojo al amarillo. Tienes que quererlo, tienes que quererlo. Sería mi primer y principal. Y el segundo enlaza con una cosa que me dijo alguien ahí en el hospital, un alto cargo, que creo que tenemos que quitarnos un poco el miedo a hablar de dinero como investigadores. Esa persona que me dijo, Carlos, esto tiene muy buena pinta, el ser capaz de identificar en sangre, particularmente pólipos, no hay nada en el mercado, tiene muy buena pinta, pero si esto quieres que llegue a un paciente, tienes que hacer que alguien gane dinero. Y a mí aquello me hizo, wow, vale. Entonces, a veces nos da un poco de vergüenza decir, pasa con nuestros colegas, ¿no? Porque hay un montón de spin, te vas a forrar. No, seguramente no me voy a forrar, muy probablemente no me voy a forrar. Pero es que si me forro, ¿qué pasa? Porque si yo me forro, yo he generado valor, hay gente que ha ganado dinero y eso va a tener un impacto económico y en salud, en pacientes. Entonces, ¿dónde está el problema? Entonces, tenemos que quitarnos un poco esa vergüenza. Si realmente lo quieres, lo primero, si realmente lo quieres, tira adelante y sí, ve con todo a intentar generar mucho dinero para ti, para el de al lado, para todo, pero eso al final va a tener un impacto. Ese sería un poco el... Ver ahí cómo esa riqueza y el impacto van de la mano y que la riqueza... Totalmente, o sea, totalmente. Pero a veces nos da vergüenza ponerlo en dinero. Podéis tener no es minuto de gloria, pero sí, Marta, o sea, cualquier aportación... No, en realidad muy relacionado, o sea, con esa pregunta, yo creo que también hay muchas organizaciones y muchas personas encantadas de ayudar. O sea, yo creo que el emprendimiento, afortunadamente, se ve como un salto al vacío de valientes, inexpertos. Locos. Sí, irresponsables posiblemente. Y hay mucha gente que tiene mucho conocimiento y valora ese salto. O sea, yo tengo que reconocer que incluso impulsado, y yo creo que fue como el disparo de salida del premio Pfizer de emprendimiento, o sea, la Fundación en Madrid +D nos ha ayudado muchísimo, no solo en formación, sino también en guiarnos muchas veces cuando hemos estado perdidos, que es, como dice Carlos, 3 veces al día. Quiero decir, o sea, cada pregunta que nos planteamos, nos planteamos una pregunta que tenemos que salir a buscar una respuesta. Las empresas, la Asociación de Empresas de Acebio, por ejemplo, aúna mucho pequeña empresa biotecnológica que tenemos, o sea, hay algunos que están en diferentes etapas y ya los que han pasado etapas, o sea, la gente no ve una competencia más allá de si ya yo he pasado por esto, no tienes por qué pasarlo tú, o sea que... Y luego la red de mentores de todas las asociaciones son espectacularmente buenas, o sea, yo creo que hay mucha gente con mucho que dar que realmente apoya y está bien que todo el mundo sepa que incluso para ese salto al vacío hay un arnés. O sea, tenemos un arnés de seguridad, solo tenemos que saber dónde ir a buscar esa soga. Muchas gracias. No sé si queréis añadir algo. Yo creo que la mesa ha aportado, hemos tratado de aportar valor a este proceso de transferencia de conocimiento en salud. Si os parece, en vez de abrir un turno de preguntas, yo creo que va a ser mucho más fácil porque nos hemos pasado un poquito del tiempo, que durante el café cada uno pueda preguntar en privado, en semiprivado o en público y que compartáis esas inquietudes. Muchísimas gracias, de verdad, a los 4 por participar. Gracias.